Amén, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos, ¿no? Amén. Amén, gloria al Señor. Yo también estoy contento, mi hermano, el día de hoy. A pesar, ¿cierto?, de que muchas veces, a nosotros los pastores muchas veces nos toca vivir diferentes situaciones durante el día a día, ¿ya? De repente la vida de un pastor, mi hermano, es un día tú estás presentando una guagua, al otro día estás haciendo un matrimonio, después estás haciendo un funeral, ¿ya? Un velorio. Y el día de hoy, precisamente, en la mañana me tocó ir a un velorio, ¿ya? Y usted me dirá, ¿y cómo puede estar el pastor contento con esto? Estoy contento, mi hermano, ¿por qué? Porque Dios nos dio la oportunidad, ¿cierto? A mí, a mi hermana, ¿cierto? A la pastora, a mi hermana Jessica, a mi hermana Isabel, de conocer una persona que estaba, ¿cierto?, muy enferma en su salud, estaba viviendo ya los minutos de descuento, ¿cierto?, del partido. Y bueno, nosotros llegamos a su casa, a su hogar, y le hablamos el evangelio, mi hermano. Nosotros no le dijimos, mira, Dios te va a sanar, Dios va a hacer un milagro, porque eso no está en el poder nuestro, poder decirle quién Dios va a sanar a quién. Ya nosotros no le podemos dar órdenes al Señor, pero sí podemos clamar al Señor y podemos orar por una sanidad, podemos orar, ¿cierto?, que Dios haga su voluntad, haga su obra. Y nosotros le dijimos, mira, no te podemos prometer, ¿cierto?, una sanidad, pero lo más grande que Dios te puede entregar el día de hoy es la salvación, es la vida eterna. Eso pasó hace varios días atrás. Bueno, y el día de antes de ayer, ¿cierto?, la señora partió. Hoy día ya la estaban en el último día de velorio, ¿cierto?, para ir a dejarla al cementerio. Y además, ¿cierto?, Dios me permite ir a este velorio y compartir el evangelio con toda la familia que estaba ahí presente. Entonces yo les decía a ellos, mira, quizá ella nunca predicó en vida, ya, quizá ella se entregó al Señor, se reconcilió con Dios en el último minuto de su vida, pero su muerte permitió, ¿qué cosa? Que el evangelio lo escucharan, ¿cierto?, su familia y sus familiares. Así que ahí igual tiramos la red, gloria al Señor, si es que ojalá alguien pueda reconciliarse con Dios también. Porque de esto se trata el evangelio, mi hermano, ¿ya? Si usted ve la Biblia, el propósito de Dios, mi hermano, no es que usted sea rico, no es que usted tenga 2, 3 casas, no es que usted se compre 2, 3 autos. No es el propósito de Dios que usted sea próspero y le vaya bien y todo viento en popa y no tenga ningún pesar en esta vida. De eso no se trata el evangelio. De lo que se trata del evangelio es que Cristo vino al mundo a buscar y salvar pecadores. De eso se trata el evangelio. De que Cristo vino al mundo a buscar la oveja perdida. El Señor vino a sanar al que estaba enfermo. Dios vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué? Para ofrecerle, ¿cierto?, algo mejor que lo que el mundo, el diablo, le ofrece. Para ofrecerle salvación y vida eterna. Una vida en abundancia, que no se trata, mi hermano, de riquezas materiales ni de éxito material, ¿cierto? Bueno, si a alguno le va bien en la vida, gloria al Señor, ¿ya? Pero el evangelio no es el foco ese del evangelio. El evangelio, el foco es que Cristo vino a este mundo, nos enseñó el evangelio, murió en una cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, nos dejó una gran tarea de ir y predicar el evangelio a todas las criaturas, ¿cierto? A toda criatura. ¿Por qué? Porque Él un día iba a volver por aquellos que han entregado su vida y su corazón al Señor. Y precisamente ya estamos llegando también al final de la serie del Evangelio de Lucas. Y hoy nos toca hablar sobre Lucas capítulo 24. Y Lucas 24, mi hermano, toca 3 temas importantes aproximadamente. Toca el tema de la resurrección del Señor. Toca el tema del camino a Emaús, donde 2 discípulos iban caminando desalentados, ¿cierto?, por el camino, porque no entendían las escrituras. Y toca el tema de que Jesús se aparece a los discípulos, a los apóstoles, los discípulos que estaban ahí, y le entrega al Señor esta gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros vemos el pasaje, ¿cierto?, del evangelio de Lucas, capítulo 24, ya nos estamos dando cuenta que hemos llegado al final de la historia, ¿cierto?, terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Jesús había sido traicionado por Judas, vendido por 30 piezas de plata, había sido el Señor negado por Pedro, ¿cierto? Pedro en un acto de cobardía, ¿cierto?, negó al Señor. Después dice la Biblia que se arrepintió y lloró amargamente, ¿cierto?, el no haber tenido el valor para poder defender a su maestro, ¿cierto? El Señor fue enjuiciado en un juicio totalmente injusto, fue golpeado, fue sentenciado. La gente, en vez de pedir que el Señor fuera libre, ese mismo Señor que Semana Santa, usted recordará
lo estaban recibiendo con palmas las multitudes, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas mismas multitudes fueron las que después dijeron, cierto, crucifícale, crucifícale, pidiendo que fuera él crucificado y que Barrabás, que dice la Biblia, cierto, que era un homicida, quedara libre. Jesús fue sentenciado, cierto, tuvo que cargar su cruz, lo llevaron hasta el Gólgota, fue crucificado entre dos ladrones. Ya dice la palabra y dice la escritura de que uno de esos ladrones en el último momento de su vida lo reconoció como Señor y Salvador. Se reconcilió con él y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque cuando uno muere, cierto, el cuerpo queda durmiendo y el alma de uno, cierto, vuelve al Creador. Ya, eso dice la palabra. Entonces Cristo se encontró con él en el seno de Abraham, ahí en el paraíso, con este hombre, ya, que había creído en el último momento de su vida. Mientras hay vida, cierto, nosotros siempre decimos: hay esperanza. Amén. Entonces, después de el Señor estar los días, cierto, ahí en la tumba, el Señor había dicho, ya antes, el Señor le había dicho a sus discípulos: mira, todo esto es voluntad y es propósito del Señor, que yo muera por los pecados, que sea crucificado, pero resucitaré al tercer día. Y los discípulos debían estar esperando, ¿cierto?, este momento de la resurrección, ¿ya? Pero ellos estaban muy desalentados, desanimados, ¿cierto?, por todas las situaciones. Quizás estaban confundidos. Quizás decían: bueno, ¿y por qué si Jesús, ¿cierto?, Él, todos los milagros que hacía, todo lo que dijo, ¿por qué tuvo que morir nuestro Mesías? ¿O cómo esto que va a resucitar? Porque para ellos eran cosas totalmente desconocidas en ese tiempo, no las entendían. Pero el Señor le había dicho: miren, no se vayan de Jerusalén, porque yo voy a resucitar, ¿cierto? Me apareceré a ustedes. Espérenme ahí en Jerusalén para recibir las últimas instrucciones antes que yo ascienda al Padre. Y veamos ahora, Mateo 24, versículo 1 dice así. Lucas 24, versículo 1 dice así: el primer día de la semana, esto equivale al día domingo, mi hermano, el primer día de la semana equivale al día domingo, en la mañana, muy de mañana, ¿cierto? Para los judíos el día empezaba a 6 de la mañana, muy de mañana empezaba el día. Vinieron al sepulcro trayendo especies. ¿Quién vinieron al sepulcro? ¿Cierto? Trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Las mujeres, las discípulas, ¿cierto? Aquellas seguidoras de Jesús fueron al sepulcro. Ellas quisieron ser las primeras en ir a ver, ¿cierto?, al Señor ahí en el sepulcro. Ellas pensaban que se iban a encontrar con Jesús ahí en la tumba, ¿ya? Aún no entendían, no comprendían todas las cosas y ellas quisieron ir de las primeras. Es sorprendente, cabe resaltar acá, que no fueron los apóstoles los primeros en ir al sepulcro, ¿ya? Y muchas veces nosotros le damos tanto protagonismo al llamamiento del hombre, pero acá nosotros vemos la fidelidad de estas mujeres, ¿cierto? Ellas fueron las primeras en ir a ver al Maestro. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estos se aparecieron dos ángeles, ¿cierto?, que estaban ahí en el sepulcro, y hablaron con ellas. Y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto el Señor ya lo había anunciado. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Por qué a los 11? Porque Judas ya se había salido del grupo, ¿cierto? Se había ahorcado ya por la traición que había hecho, ya. Entonces habían quedado solamente 11 apóstoles. Y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Los mismos apóstoles que lo habían visto al Señor hacer milagros, sanidades, prodigios, maravillas, que habían escuchado la predicación de primera mano del Señor, creían que eran locuras las palabras que ellas decían. ¿Cómo es algo imposible? ¿Ya? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Mis queridos hermanos, Jesús le había dicho a sus discípulos, ¿cierto?, que Él sería crucificado
y Él resucitaría. Esto no es algo que Dios improvisó. Esto era parte del plan de redención del Señor, ¿ya? Jesús resucitó, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado no tenía poder sobre Él. El pecado no tiene poder sobre Jesús. Dice, la paga del pecado, ¿qué es lo que es? La muerte, ¿cierto? ¿Dónde está sepulcro, tu aguijón? ¿Cierto? Ahí hay un texto bíblico también en Romanos. Entonces, todos nosotros morimos. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado. Todos nos hemos equivocado. No hay nadie que pueda decir, yo viví una vida perfecta y yo no le hice mal a nadie, cuidé a mi abuelita, nunca dije un garabato, ¿cierto? Y entonces yo me merezco el cielo porque yo soy una buena persona. Si está diciendo eso esa persona, es que una persona que está ciega espiritualmente, ¿ya? Todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado y por eso nosotros morimos, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo no podía ser retenido por la muerte porque Cristo nunca había pecado, ¿ya? Dice la Biblia que Cristo es el Cordero de Dios, ¿cierto? Sin mancha, sin arruga. El Señor, ¿cierto? Es santo, 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 es Dios hecho carne. El Señor no pecó. Donde todos nosotros fuimos tentados y hemos caído, el Señor nunca cometió pecado. Eso lo dice la Escritura. Por eso la muerte no tenía poder sobre Él, ¿ya? La resurrección de Cristo es diferente a todas las demás resurrecciones que han ocurrido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en las resurrecciones que hizo el Señor, o las resurrecciones que hicieron también los apóstoles, o también resurrecciones que han sucedido quizás aún en estos tiempos. Nosotros cuando vemos el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, profetas que resucitaron personas muertas. Por ejemplo, vemos, ¿cierto?, el caso de Eliseo, donde él mandó a Gehazi que le pusiera el báculo para que resucitara al niño, ¿cierto?, de esta mujer que no podía tener niñito, y al finalmente fue el profeta, se tendió sobre él y el niño resucitó. ¿Ya? Vemos resurrecciones, pero ¿qué pasaba con esa gente? O con Lázaro, ¿cierto? Lázaro que llevaba 4 días muerto, el Señor dijo, saquen la piedra y lo llamó afuera y Lázaro resucitó. O el hijo, ¿cierto?, de la viuda de Naín, o Dorcas, ¿cierto? Vemos muchas resurrecciones, pero ¿cuál es la diferencia con la resurrección de Cristo? Es que Cristo resucitó para ya nunca más volver a morir. Todos los demás resucitaron y volvieron a morir. Fue una resurrección momentánea. Pero Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo murió por nuestros pecados. La muerte no tenía poder sobre él y Cristo resucitó para ya nunca más volver a morir y vivir por toda la eternidad en gloria. La única tumba, mi querido hermano, que está vacía es la tumba de Cristo. Esa es la única tumba que está vacía. Todos los demás líderes religiosos a lo largo de la historia, Mahoma, Buda, líderes políticos, ¿cierto?, actores sociales, todos los demás líderes religiosos, políticos, sus tumbas están ahí. Y la gente le hace monumentos, aún de los grandes predicadores, ¿cierto? Están las tumbas donde hacen monumentos de las últimas palabras que ellos dijeron, o de los grandes líderes, ¿cierto? Pero la única tumba que está vacía es la tumba de Jesús. Y por eso es que Jesús es diferente a cualquier otro líder religioso. Mira, si Cristo hubiera predicado, si Cristo hubiera hecho milagros, si Cristo, ¿cierto?, hubiera muerto y su tumba seguiría entre nosotros, Cristo sería igual que cualquier otro líder religioso, igual que Mahoma, igual que cualquiera de los demás. No habría nada que lo distinguiera de cualquier otro líder religioso que se cuente una historia que haya hecho milagros, sanidades o enseñanza increíble. Pero lo que hace diferente a Cristo y el sello de la aprobación de Dios al ministerio de Cristo es la resurrección. Por eso, mi hermano, la resurrección es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Si uno no cree en la resurrección de Cristo, uno no es salvo. Si uno dice, no, es que el cuerpo se lo robaron los discípulos, no, es que Cristo en realidad se confundieron de tumba y los huesos de Cristo siguen ahí, uno no es salvo. La resurrección es una de las doctrinas fundamentales para poder ser salvo. Hay doctrinas en la Biblia, mi hermano, que son doctrinas secundarias. Por ejemplo, hoy día un hermano me dijo, pastor, usted está bien arreglado hoy día, ¿eh? Parece como que se va a casar porque vino con corbata, ¿cierto? Hay iglesias, ¿cierto?, que la gente viene con corbata, viene con polera, viene con camisa. Son cosas secundarias, mi hermano, ¿ya? Pero hay doctrinas que son fundamentales. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales? Que la Biblia es la palabra de Dios, que la salvación es por fe y no por obras,
que Cristo murió por los pecados, ¿cierto?, nuestros, que Cristo nació de una virgen, que Cristo, ¿cierto?, resucitó al tercer día. Son doctrinas fundamentales, que Cristo va a volver también, ¿cierto? Son doctrinas fundamentales que todo verdadero creyente debe creer para ser salvo. Si no, creemos en vano, ¿ya? Si no creemos estas cosas que son fundamentales. Entonces esto es lo que hace diferente a Jesús de los demás líderes religiosos, ¿ya? Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Si Cristo no hubiera resucitado, comamos, bebamos, dice Pablo, porque si Cristo no resucitó, nuestra fe sería totalmente vana. Jesús dijo también que los que creen en Él un día también van a resucitar. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos como hijos del Señor, que así como Cristo resucitó de entre los muertos para ya nunca más volver a morir, un día también nosotros, ¿cierto?, cuando partamos de este escenario de la vida, o bien si es que viene Cristo en los aires, en el arrebatamiento, ¿cierto?, nosotros vamos a ser transformados y vamos a estar con el Señor para siempre, con un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo que tuvo Cristo, que tiene Cristo, ¿cierto?, después de haber resucitado. El Señor, ¿cierto?, se levantó con un cuerpo glorificado. El Señor podía estar en un lugar, traspasar una pared, podía hacer una infinidad de cosas, porque ya tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Así nosotros también, ¿cierto?, cuando resucitemos vamos a tener un cuerpo semejante al de Él, ¿ya? Entonces esta es una esperanza para nosotros los creyentes. Las primeras testigos, mi hermano, de la resurrección fueron las mujeres, y en anunciar que Cristo, ¿cierto?, había resucitado, ¿ya? La primera en anunciar, ¿cierto?, la resurrección de Cristo fueron las mujeres. Así que las mujeres, mi hermano, tienen un papel fundamental en anunciar las verdades de la palabra del Señor. Hay algunos que dicen, no, la mujer, ¿cierto?, no puede predicar, la mujer no puede hablar, la mujer no puede evangelizar, no puede hacer nada la mujer. Y no, nosotros vemos en la Biblia de que las mujeres fueron las primeras testigos en decir que Jesús había resucitado. Por un tema cultural, mi hermano, por eso cuando leemos la Biblia debemos entender el contexto completo, por un tema cultural de la época, ¿cierto? Hay situaciones donde a las mujeres en algunos lugares no le era permitido servir al Señor, ¿cierto?, en un púlpito, como pastor en una iglesia, pero ya estamos en otro tiempo, temas culturales, ¿cierto? Esos son temas secundarios en la Biblia, ¿ya? Entonces, mi hermano querido, las mujeres nosotros vemos que tenían un rol protagónico en el ministerio de Jesús, eran ellas las que sostenían al Señor. La Biblia no dice, y los apóstoles, ¿cierto?, entre todos dan un porcentaje para sostener el ministerio del Señor. No, no dice eso. Dice, las mujeres sostenían al Señor. Las mujeres fueron las primeras en anunciar la resurrección de Cristo. Las mujeres fueron las que, de hecho, cuando usted ve, ¿cierto?, en la Biblia, la mujer fue la que derramó el frasco de alabastro y ungió al Señor. Y los apóstoles se asombraron. Y dijeron, Señor, qué derroche. Dijeron, ¿cierto? ¿Cuánto derroche, Señor, podía haberse vendido y podíamos haber comido un año? Y el Señor le dijo, no, muchachos, no sean así, ella ha hecho una buena obra, ¿ya? Entonces las mujeres tienen un rol protagónico en el ministerio de Jesús. El cuerpo resucitado de Jesús es un cuerpo glorificado, no sujeto, ¿cierto?, a las limitaciones físicas que nosotros tenemos en esta vida. Y esa es la esperanza, ¿cierto?, que nosotros tenemos como hijos del Señor. Sigamos avanzando. El camino a Emaús. 24:13 dice, y aquí, dos de ellos iban el mismo día, el día estamos hablando día domingo, ¿cierto?, en la mañana, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, a 70 estadios de Jerusalén. ¿Qué es lo que le había dicho el Señor? Quédense en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, porque yo voy a resucitar y me voy a aparecer a ustedes. E iban hablando entre sí sobre todas aquellas cosas que habían acontecido, la muerte del Señor, por qué había pasado. Eso iban conversando. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se acercó, iba al lado de ellos, lo iba escuchando. Pero ellos no se daban cuenta de que estaba el Señor con ellos, ¿cierto? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El Señor iba caminando con ellos, iba escuchando la conversación que tenía, pero ellos no le conocían. ¿Cuántas veces, mi hermano, a usted le ha pasado de que usted quizás se siente solo en el camino? Se siente que el Señor no está con usted. Se siente que está viviendo situaciones que no entiende, que no comprende, y pareciera como que está caminando solo, ¿cierto? Pero el Señor está ahí al lado suyo. Dice, y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo,
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes, sentenciaron a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Es decir, los discípulos, ¿cierto? Estos dos discípulos que iban caminando desanimados. ¿Por qué iban caminando desanimados? Porque en realidad no estaban convencidos de que Cristo hubiera resucitado. Ellos sabían lo que Cristo le había dicho. Habían escuchado la palabra del Señor, pero ellos no estaban convencidos. Decían, bueno, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir, ¿cierto?, a su pueblo, pero ya hoy es el tercer día, nos contaron esto, pero como que aún no tenemos las cosas claras. ¿Qué hizo el Señor? Versículo 25. Entonces les dijo, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor le echó ahí una pequeña reprimienda. Dice, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegando a la aldea donde iban, e hizo como que él iba más lejos, mas le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con él, que decían, ha resucitado, el Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué es lo que debían hacer los discípulos? Quedarse en Jerusalén, ¿ya? Pero ellos, ¿cierto?, no hicieron caso a la palabra, iban camino a Emaús, ¿ya? Los ojos de ellos estaban velados. ¿Por qué estaban desanimados? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no habían entendido las palabras del Señor. ¿Y cuántas veces, mi hermano querido, nosotros en el camino nos hemos sentido sin una seguridad? ¿Cuántas veces hemos oído historias, ¿cierto?, del Señor? Y porque no ponemos atención a la historia, muchas veces nos hemos sentido, ¿cierto?, desalentados, desorientados. Nos hemos sentido, ¿cierto?, muchas veces inseguros. Jesús comenzó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Quizás, mi hermano querido, usted está viviendo alguna situación donde se siente desanimado, desalentado, donde Dios le ha dado promesa, ¿cierto? Y usted no ha reconocido que el Señor está con usted, ¿cierto?, en este tiempo. Jesús les declaró las Escrituras. Y mientras le hablaba la Escritura, el corazón de ellos ardía. Mi hermano querido, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. El Señor le declaró la Escritura desde el Antiguo Testamento, todo lo que sobre Él decía. Entonces es necesario, mi hermano, que cuando nosotros estemos desorientados, desalentados, confundidos, ¿qué debemos hacer nosotros? Volver a la Escritura. Algunas verdades prácticas, mi hermano, que nosotros encontramos en esta historia. Que nosotros podemos caminar fuera del plan de Dios cuando no ponemos atención a las palabras del Señor. Cuando no ponemos atención a lo que Dios nos ha dicho, podemos caminar fuera del plan del Señor. El Señor le había dicho, miren, quédense en Jerusalén. Pero ellos, ¿para dónde estaban caminando? Para Emaús. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Cierto? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Estás caminando en ese plan? ¿Estás esperando la promesa del Señor? ¿O estás caminando fuera de la voluntad del Señor? Podemos sentirnos solos cuando no sabemos reconocer que Jesús está con nosotros también.
¿Cuántas veces quizás tú estás pasando una situación difícil, una enfermedad, un problema, un conflicto, alguna situación, y tú te sientes solo porque no sabes reconocer que la presencia de Dios está contigo en todo tiempo? Yo hasta he escuchado personas que dicen, no, Dios no me escucha, Dios me ha dejado solo, no sé qué pasa ahora y Dios no me oye. No, mi hermano, Dios sí te oye, Dios sí está contigo, pero debes saber reconocer la presencia de Dios que está ahí contigo. ¿Qué es lo que hace arder, mi hermano, tu corazón? ¿Qué hace arder tu corazón? Acá dice la palabra que mientras el Señor le hablaba a la Escritura, el corazón de ellos ardía. Cuando le hablaba a la Escritura, ¿qué es lo que está haciendo arder tu corazón el día de hoy? ¿Será que tu corazón está ardiendo por las cosas de este mundo? ¿Qué hace arder tu corazón? Para nosotros, los verdaderos hijos de Dios, lo que hace arder nuestro corazón es oír la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, estar en la presencia de Dios. Eso hace arder nuestra vida, nuestro corazón. Veamos ahora, mi hermano, la última sección. Versículo 36 dice: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ver que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y ahí termina, ¿cierto?, lo que es el Evangelio de Lucas. Jesús, ¿cierto?, después dice que se aparece a sus 11 apóstoles, pero también había un grupo de más discípulos. El Señor, mi hermano, estuvo apareciéndosele a sus discípulos durante un periodo aproximadamente de 40 días, dice la palabra del Señor, después de su resurrección. En diferentes ocasiones, usted cuando lo vea en los evangelios, por ejemplo, va a notar en el evangelio de Juan de que un día Cristo estaba a la orilla de la playa, ellos estaban pescando y le dijeron: oye, es el Señor, y ahí se tiraron al mar, Pedro, ¿cierto?, para encontrarse con el Señor. El Señor estuvo apareciéndoseles durante 40 días, explicándole el reino de los cielos y también diciéndole: mira, no se vayan de Jerusalén hasta que yo envíe la promesa del Padre, el Espíritu Santo, sobre ustedes. ¿Por qué? Porque hay una tarea que cumplir. Ustedes deben ir y predicar el evangelio, que solamente en mi nombre hay salvación y perdón de pecado, hay vida eterna. Y esa fue la tarea que Dios le dejó, ¿cierto?, a sus discípulos, a la iglesia, que debían cumplir ellos. Pero primero debían esperar la promesa del Espíritu Santo. Esa promesa cayó el día 50 después de la resurrección del Señor. ¿Ya? El Señor fue crucificado en una Pascua, y después de la Pascua, 50 días, se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las primicias, fue cuando vino el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos. Amén. El Espíritu Santo, mi hermano querido, ya vino. Ya vino el Espíritu Santo, ya está con nosotros. Y ahora nosotros lo que debemos hacer es ir y predicar el evangelio, ¿cierto?, en el nombre del Señor. Usted, ¿cierto?, no debe decir: bueno, es que yo todavía no hablo en lengua, así que yo no voy a predicar el evangelio. No, mi hermano, el Espíritu Santo ya vino, ya está con nosotros, y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mientras cumplamos la gran comisión. Ahora, mientras estamos en el camino,
Debemos nosotros irnos llenando cada día más con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios mientras les vamos predicando a uno, a otro. Dios nos va a ir llenando y algunos vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo, vamos a hablar en lengua y dice la palabra, ¿cierto? También que van a haber señales que van a respaldar la predicación de la iglesia. Algunos se van a sanar, vamos a echar fuera demonios, aunque bebiéramos cosas mortíferas no nos hará daño. Entonces, mi hermano, el Señor prometió estar con nosotros mientras cumplamos esta tarea. El Evangelio se trata de esto, mi hermano. El Evangelio se trata de ¿qué? De que Dios tiene un plan para la vida del hombre y de la mujer. Y el plan de Dios es que el hombre y la mujer no pasen una eternidad en la condenación eterna, sino que el hombre y la mujer puedan tener salvación y vida eterna por medio de lo que Cristo hizo en la cruz hace más de 2000 años atrás. El único medio para ser salvo es por medio de Jesucristo. Uno no puede ser salvo por sus obras. No hay otro nombre bajo el cielo para que podamos ser salvos. No hay otro camino para ser salvo. No hay otra religión que te puede llevar a la salvación. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación y perdón de pecados. Y para esto es necesario que la iglesia entienda esto y cumplamos este gran mandato que nos dejó el Señor de ir y anunciar la palabra del Señor a toda criatura. Nosotros estamos acá en Talcahuano, acá debemos predicar la palabra. Si Dios el día de mañana levanta a alguien, ¿cierto?, para que vaya a otras naciones, gloria al Señor. Tendremos que respaldarlo, ayudarlo, ¿cierto? No sé. Pero bueno, el mandato de Cristo es que prediquemos el Evangelio por todo el mundo antes que Él venga. Así que, mi hermano querido, ¿cómo estamos para cumplir este mandato? ¿Amén? ¿Estamos ready? Amén, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a poder cumplir este mandato de poder ir y predicar el Evangelio. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre, te damos